uno mira en perspectiva lo que es actualmente la industria minera, uno tiene que estar lleno de orgullo, ¿no? Se consolida nuestra producción importante en cobre, nuestra posición importante en producción de oro, en la producción de plomo sin plata y también la de hierro, la de estaño sobre todo. Entonces, en ese contexto, sin duda, todavía hay un potencial por desarrollar, a pesar de sentir orgullo y de reconocer la dimensión que ha adquirido la industria minera en el Perú, todavía el potencial no se desarrolla a su plena capacidad. Y en parte porque no logramos aún tener una política minera. Y obviamente que una política minera lo que uno pretende con ese concepto es que trascienda un gobierno, ¿no? Deberíamos tener una política minera que permita a todos comprender la importancia del sector y los atributos del sector para lograr integrar los territorios altoandinos remotos con mercados de mayor profundidad costeros o exteriores. El gobierno actual tiene que lograr salir de la coyuntura, de la crisis de coyuntura permanente que a veces nos acompaña a la política, no solamente al gobierno, y tratar de mirar más allá del día a día y tratar de tener una política que permita el desarrollo de la industria como una manera, como una de las tantas maneras de desarrollo del país. El concepto del desarrollo del territorio es el concepto que nos debe guiar, no el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial era una suerte antes de evaluar el potencial, tratar de crear restricciones, y aquí lo que se trata es de ver cuál es el potencial de los territorios y cómo logramos desarrollar ese potencial. Cuando uno mira el desarrollo de la industria minera, que desarrolla una logística de ingreso y una logística de salida exportadora, sin duda tiene atributos que podrían ayudar a ese desarrollo del territorio. Si uno se desapasiona y mira lo que ha pasado en el Perú ha crecido de manera importante, apoyado en la industria privada, pero necesitamos que el sector público también crezca y tenga la madurez para enfrentar los desafíos y los niveles de inversión que el Perú requiere. Las obras por impuestos es un camino, los G2G, de gobierno a gobierno, como decían los panamericanos, es otro camino, pero en ninguno de los dos, en el gobierno a gobierno o con obra por impuestos, desarrollamos plenamente el potencial que debería tener la gestión pública. Al día de hoy somos un país ya de ingresos medios, somos uno de los pocos países de la región con grado de inversión. El problema no es falta de dinero, lo que nos está faltando es gestión para lograr finalmente con esa buena gestión brindarle a la población, a la ciudadanía, servicios públicos de calidad. ¿Qué hemos avanzado? Creo yo, el concepto ya está presente en algunas regiones, como Ancash, conozco de cerca. Hemos logrado con el nuevo gobernador regional, con el señor Coqui Noriega, introducir el concepto de la Agencia de Desarrollo. Le estamos llamando Oficinas de Gestión de Proyectos Públicos, o PMO, Oficinas de PMO. Y como decía, el gobernador regional de Ancash ha considerado que el concepto es válido y estamos trabajando con él en el desarrollo de ese concepto. Creo que esa es la manera, digamos, ordenada y sostenible, sobre todo, de lograr de que nuestra gestión pública se eleve en madurez, en gestión, y logremos así cerrar las brechas de infraestructura, porque lo correcto es eso. Hemos conversado también con el señor Roel Sánchez. Él ha sido antes rector de la Universidad San Agustín, por lo tanto lo conocemos, es una persona, un profesional serio, y creo que como líder, como bien dice, digamos, en este esfuerzo que hacen de coordinación de todos los gobiernos regionales, estoy sin duda, ahora en septiembre que lo vamos a ver en Perunín, estoy seguro que él se va a sumar a este esfuerzo. Pues creo que Arequipa tiene la virtud de ser la segunda ciudad más importante del Perú, la segunda región, y este concepto de desarrollar las agencias de desarrollo, agencias de gestión de proyectos, como querramos llamarle, para lograr de que haya una madurez en la gestión pública es fundamental para el país. Sí, lo que hay que tratar sí, son espacios de diálogo, creo que son importantes, porque es la manera, primero, de
generar confianza y sobre todo escucharnos y escuchar las necesidades de todas las partes, ¿no? Creo que eso es lo relevante de las mesas. Lo que hay que evitar es que sean mesas de negociación y que sean más bien mesas de donde el gran tema de discusión es el desarrollo del territorio, como hemos hablado, y entender cuáles son los potenciales, cuál es el perfil de la población, qué productos o qué servicios se pueden brindar al mercado y de esa manera ayudar a que eso sea realidad, y a su vez también ver cuáles son los déficits de infraestructura pública, ya sea educación, sea salud. Creo que lo destacado es eso, esos espacios de diálogo son fundamentales, más aún como vemos durante los últimos 5 o 6 años hemos tenido una polarización política donde da la impresión de que las partes en los extremos no se conversan, ni siquiera se entienden. Las mesas de desarrollo, que son quizás la palabra más correcta que llamarlas, son igual, creo yo, fundamentales para el desarrollo del país. La economía en el Perú, a pesar de que hemos comentado que es un país de grave inversión, un país con cuentas nacionales sólidas, es un país que tiene casi el 80% de su fuerza laboral haciendo actividades informales. Y lamentablemente hay una fracción minoritaria de esa actividad informal que se ha vuelto ilegal. Y se ha vuelto ilegal y ha ganado espacio como puede ser en el narcotráfico, como puede ser en la invasión de terrenos y en este caso específico en la minería aurífera ilegal, informal. Y lamentablemente esa minería informal e ilegal tiene canales de exportación de esa producción. El oro producido es casi dinero en fronteras como Bolivia, como Brasil. Y entonces, y eventualmente también sale formalmente porque regularizan estas casas comerciales regularizan producción del ámbito ilegal e informal. Entonces, dado ese contexto, lo lamentable es que ha devenido en delincuencial. Hay, sobre todo en el norte del Perú, bandas criminales organizadas que están tratando de ingresar a las minas formales y de alguna manera tomando control, casi como si fuera el lejano oeste, las minas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque han proliferado plantas concentradoras de pequeña escala autorizadas por gobiernos regionales que obviamente son plantas sin minas. Entonces, la consecuencia de tener un montón de plantas chiquitas sin minas es que necesitan alimentar esas plantas. ¿Y cómo las alimentan? Obviamente con mineral ilegal y en este caso ingresando a minas existentes, con actos vandálicos, con extorsión, con actividades delincuenciales. Es un tema que estamos como sociedad de minería muy preocupados. Estamos siguiendo de cerca la crisis que en este minuto tiene Poderosa. Para ponerlo en contexto, Poderosa es una mina con más de 40 años de actividad en el batolito de Patás, en La Libertad. Al día de hoy, por su esfuerzo, y eso hay que destacarlo, se ha convertido en el principal productor de oro en el Perú, pero que está sufriendo estos embates de estas bandas delincuenciales. En lo concreto, en la coyuntura, le estamos pidiendo al gobierno el Estado de Derecho que actúe con la fuerza del orden, de manera tal que no prime la violencia y que se recupere el Estado de Derecho en estos territorios. Y por otro lado, en el mediano plazo, estamos haciendo una reflexión más profunda y estamos tratando de llevar a Perumín, en el programa de Perumín, en la cumbre minera. Es un esfuerzo de la sociedad de minería, obviamente con colaboración del Instituto de Ingeniería de Minas. Vamos a llevar una publicación y una propuesta concreta de cómo hacemos para, como país, formalizar la parte que es formalizable de esta actividad artesanal, esta actividad no formal, aurífera, que ha adquirido dimensiones significativas. Se estima que se produce más de 1 millón de onzas al año de oro bajo esa modalidad. Para ponerlo en contexto nuevamente, a los precios actuales es casi el 1% del PBI del país. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Esa es la dimensión del problema. Que obviamente, como he comentado, está atentando contra el Estado de Derecho y que obviamente, como actúa en un espacio, digamos,
no registrable, estamos seguros de que lamentablemente vía corrupción corroe toda nuestra institucionalidad. En general pasa igual que en minería, ¿no? No hay claridad en las licencias ambientales, son muy engorrosas, deberían ser predecibles y rápidas. Si el Estado tiene preocupación, debería ser muy claro cuáles son los temas que tienen que ser cubiertos en los estudios previos, en los estudios que confirmen de que no, el impacto ambiental es mínimo. Y lo segundo, en el caso minero, al igual que en el caso de petróleo, es que haya agilidad, digamos, y mucha claridad sobre el acceso a los terrenos que generalmente son de terceros, ¿no? De comunidades. Creo que, nuevamente, tenemos un montón de atributos que deberíamos, con la ayuda del Estado, ayudar a que los procesos de toma de decisiones y de inversiones sean más acelerados. Sin inversión no vamos a avanzar, nos estamos llegando al techo del pozo de crecimiento. Si uno mira la cuenca, sobre todo la cuenca amazónica, y uno la compara con, digamos, compartimos geológicamente la misma cuenca hidrocarburífera que Ecuador y parte con Colombia. Y uno mira la cantidad de pozos y de producción que hay en Ecuador y Colombia, uno se da cuenta que estamos subexplotando, somos subexplorando. Entonces, el punto de partida debió ser ese, y nunca es tarde. Deberíamos promover de manera decidida la exploración por petróleo en estas cuencas donde compartimos, como dije, el mismo potencial y los niveles digamos, de reservas que podemos tener si uno se compara con Colombia y con Ecuador. Partido de eso, tengo que resolver también el tema del oleoducto. ¿Cómo llego a tener, porque al igual que minería, es un producto de exportación o eventualmente el gran consumo está en la zona costera? Estando en la zona amazónica tengo que cruzar. ¿Qué infraestructura necesito? Es el oleoducto. El oleoducto está plagado de problemas no del gobierno, plagado de problemas por una relación transaccional que se ha ido generando a lo largo de los años con las poblaciones cercanas. Las poblaciones cercanas han creado un sistema en el cual generan trabajo a partir de derrames que ellos mismos generan. Entonces, tenemos que romper esa forma de relacionamiento transaccional. Entonces, si exploramos y tengo una infraestructura que me permite sacar el petróleo hacia la costa, recién ahí y no antes se justifica una refinería. Hemos hecho, por eso decir, el concepto de la carreta delante de los caballos. Y claramente, aparentemente, el cálculo político llevó al anuncio, no quiero hablar de corrupción, voy a pensarlo en términos de cálculo político, llevó a una inversión desproporcionada en la refinería de Talara. Si hubiésemos tenido un sistema público entrenado y siempre presente en el tema de los proyectos, cual fuera, sean públicos o privados, tienen que tener una justificación financiera. Acá las cosas no se hacen porque me gustan o porque voy a ganar votos. Tiene que haber una justificación financiera. Claramente en la refinería de Talara no lo ha habido y ahora hay que resolver el problema. Sí, tenemos que resolverlo todos juntos. Pero está claro que no puede volver a pasar. Hay una lección aprendida. No nos puede volver a pasar. Gastarnos 5.000 millones de dólares no es broma. Es decir, claramente el país ya no es pobre, si no, no tendríamos ese dinero para gastarlo, pero ese mismo dinero ha podido ser usado de una manera más eficiente y hemos podido resolver otro problema más urgente para la población. Lo cierto es que estamos en una economía de mercado, y en esta economía de mercado, específicamente de hidrocarburos, hay empresas estatales como Petroperú y hay empresas privadas. Varias de ellas, una de ellas puede ser Repsol, Petrotal, de diferente dimensión, pero hay dos sectores. Y Perú Petro tiene como mandato tratar de que los lotes de petróleo que están disponibles se ofrezcan al mercado, a la mejor oferta en favor del Estado. Llámese en regalías, llámese en pago de impuestos. Entonces, no está mal que Perú Petro oferte estos lotes y que participen el sector público y privado.
Si se pretende que solamente participe Petroperú y entregarle a Petroperú bajo la lógica que no, para que Petroperú se recupere financieramente, cuidado, estamos rompiendo la regla básica de competencia libre, ¿no? Y eso, en un país como el nuestro, que tiene acuerdos y tratados internacionales, nos pone fuera, al margen de lo acordado. Y entonces, esa es la reflexión. Cuidado, porque podríamos tener una mirada sesgada. Es decir, el problema de Petroperú tiene otro origen. El problema de Petroperú fue que nos embarcamos, porque finalmente es una empresa del Estado, se embarcó en una inversión que partió con una premisa de inversión y se ha superado más de 4 veces. Y por lo tanto tiene por delante un desafío financiero que resolver. Pero no por eso vamos a romper el concepto de libre mercado y vamos a romper el concepto que guía a Perú Petro. Eso es lo que está en el fondo. La crisis de Petroperú existe, se ha generado por malas decisiones tomadas en el pasado, básicamente por una inversión que no tenía sustento financiero. El problema está ahí, pero ese problema no lo vamos a resolver generando otro problema. Tenemos que buscar una fórmula que no rompa las reglas con las cuales estamos desarrollando el país, las reglas que son imprescindibles para asegurar que haya inversión en el país nacional y extranjera. El país tiene un potencial por desarrollar, requiere inversiones importantes, no solamente en minería, infraestructura, en muchos otros sectores, dado lo que hemos visto, sus atributos que tiene el Perú, y eso requiere inversión, fundamentalmente privada. Y si las reglas de juego que ya he establecido las cambio por esta coyuntura, por un error que yo como Estado he cometido, estamos yendo en contra del futuro del país. Lo que se requiere en el caso de Petroperú, en este momento, dada la crisis y sobre todo lo reciente con el gobierno del señor Castillo, es gobierno corporativo. Lo que tenemos que lograr es que ese directorio sea un directorio de personas independientes, obviamente solventes en el negocio de hidrocarburos, de manera tal de que en adelante las decisiones sean las correctas. En el mundo se estima en el orden de los 20 años, y 20 años es una generación. Entonces tenemos que nuevamente ser en ese sentido fríos, y claramente cada país es soberano. El cambio de la matriz energética se dará de acuerdo a la decisión que tome cada país, y cada país tiene que ser consciente de con qué atributos parte, ¿no? Nosotros tenemos el atributo, como dije, geográfico de nuestra ubicación excepcional, tenemos el atributo de la geología que nos da riqueza en metales necesarios para el desarrollo, el cambio energético, pero además tenemos recursos como gas, recursos como petróleo, que veríamos sobre la base de lo que han hecho nuestros vecinos, que comparten la misma geología, por lo menos hacer el intento de explorar y confirmar si ese potencial también lo tenemos en nuestro territorio. El cambio energético, por más que hemos empezado, no quiere decir que el sistema actual lo hemos apagado. El gran cambio energético de la matriz energética debe ser donde están los grandes países, donde está la gran población. Nosotros somos menos de 0,5% de la población del mundo. El gran cambio que tenemos que ver es en China, tenemos que ver el cambio en la India, tenemos que ver el cambio en Pakistán, en Egipto, en Estados Unidos. Claro, lo que estamos viviendo, primero el gran demandante de la producción de cobre de Perú es China. Y China está pasando de ser un país rural a ser un país urbano, por lo tanto hay una gran demanda del metal cobre. Pero sin embargo China está teniendo una crisis inmobiliaria, como la que tuvo Estados Unidos y Europa hace 2 décadas. Esa crisis inmobiliaria hace que nuevamente no haya el desarrollo pleno de la economía de China, y por lo tanto, a pesar de que hay una gran restricción en la oferta, en la producción de metales, tenemos un precio relativamente alto, ¿no? Más de $8.000 la tonelada de cobre. Entonces, pero ese precio, con una China que todavía no resuelve su crisis, nos da una idea de que tenemos por delante, esperamos tener precios de cobre mejores, porque nuevamente
la demanda está existente, la demanda no se desarrolla plenamente por esta crisis inmobiliaria y la oferta está restringida. La oferta está restringida por los estándares ambientales, por permisos que se requieren. Entonces, en ese contexto yo diría, sí, nos afecta lo que pasa en China, lo que pasa en Europa, nos afecta también. Tenemos una suerte de inflación, producto de, digamos, inflación por el lado de los, digamos, los combustibles fósiles que no producimos. Nosotros somos importadores como país de combustibles fósiles y por lo tanto estamos sufriendo una suerte de inflación, un incremento de precios como consecuencia de esa guerra. Y también cuando uno mira ya de manera más global, lo que está pasando en el mundo es que hay dos potencias mundiales de gran dimensión, China y Estados Unidos, que se están disputando la hegemonía de quién va a liderar el mundo, ¿no? Por otro lado, tenemos en términos poblacionales China decreciendo, India más bien creciendo, igual que Pakistán. Entonces, nuevamente, somos un actor dentro de un universo, dentro de un concierto de países, y tenemos atributos específicamente singulares que nos permiten usarlos, planificarlos y usarlos para el plan de desarrollo del país. Claro, en ese concepto, cosas favorables del Perú, además de los metales, además de la ubicación geográfica, es la energía. Tenemos energía hidroeléctrica, tenemos energía con gas natural y tenemos, por lo tanto, costos de energía que nos generan una otra competitividad global en el mundo. No tenemos combustibles fósiles para mover los vehículos, pero tenemos energía hidráulica y tenemos energía a gas. Entonces, el costo de la energía es otro atributo positivo. Y quizás el último, que tiene que ver con Europa, es que si uno mira la pirámide demográfica, el Perú es un país joven. Es decir, es una pirámide perfecta. Si uno mira lo que está pasando en Europa, uno mira lo que está pasando en Japón, ellos tienen por delante una crisis por venir, una crisis como consecuencia de no tener la población joven, la base de la pirámide que va a soportar ese crecimiento. Entonces, todos los atributos deben ser parte de la planificación y una mirada, como bien dice, fría de lo que está pasando en todo el mundo y cómo se sitúa Perú dentro de ese gran concierto de países.